A Dios de su paz. Y a mí me impacta mucho cómo habla. Dice que Él no da la paz como el mundo la da. Muchas veces nosotros buscamos esa paz de muchas formas y de muchas maneras. Pero sabes que Él es la fuente de esa paz. Él es el único que puede generar una paz sobrenatural, porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el intelecto, la sabiduría humana. O sea, no es algo que no puedes provocar ni producir tú, y que es algo incomprensible. Que mucha gente ahorita en estos tiempos anhela tanto de esa paz, ¿no? Y hay mucha gente que por eso, por no encontrar la paz, pues se refugia muchas veces, a veces en los medicamentos, ¿no? En medicinas que les puedan producir paz o que puedan ayudarles a dormir, ¿no? O se refugian en las drogas, el alcohol. O sea, son cosas pasajeras, porque en el momento te pueden hacer sentir aparentemente bien, pero se pasa el efecto y no es algo permanente. Pero lo que hoy Dios te ofrece, Él promete que puede ser algo permanente en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y vamos a ver que a la luz de las Escrituras, qué es lo que Dios nos dice y que nos quiere hablar en esta mañana. Y quiero comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Me pasó un accidente, se me rompieron mis lentes. Dice en Juan 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Voy a hacer ahí una pausa. Dice: no se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado es un corazón afligido, con temor, con angustia, preocupación, etcétera. Muchas emociones y muchas cosas encontradas. Pero lo que más me impacta de estas palabras que está diciendo Jesús, las está diciendo unas horas antes de que va a empezar, que lo van a apresar, que lo van a crucificar y todo lo que él está pasando. En vez de que los discípulos le dieran ánimo o algo, porque pues aunque era Jesucristo y tenía todo el poder y la gloria, él tenía que recurrir a esa fuente de poder. Por eso antes de pasar todo esto vemos que él va a Getsemaní, ¿verdad? Va con sus discípulos y les dice que su alma está muy triste hasta la muerte y que oren con él, ¿no? Y ellos se quedan dormidos y le dice: ¿no habéis podido pasar una hora conmigo? Y se van. O sea, ahí mismo en el monte se aparta un poco de ellos y regresan nuevamente y los halla durmiendo, ¿no? Y ya después les dice: pues ya, ahora sí que la hora ha llegado y pues ya hay tiempos en los que necesitamos estar en comunión con Él y orar, y hay tiempos en los que ya no va a haber esa oportunidad, porque lo que vaya a pasar va a acontecer ya. Él se preparaba, él se fortalecía. Él por eso en su humanidad dio esa muestra a sus discípulos. Y es una enseñanza y un ejemplo para nosotros, que necesitamos ir a esa fuente de poder, a buscar ese poder en Él. Él se fortaleció porque sabía los momentos críticos, difíciles, y a veces pensamos, pues Él era Jesús, ¿no? Y como que demeritamos o aminoramos decir, pues Él por eso soportó. Pero Él dice que era Dios, pero también vino 100% hombre. Él sentía, Él tenía emociones, Él sufrió, Él padeció, Él se cansaba, tuvo hambre, etcétera. Y en esa humanidad quería dar el reflejo
de lo que era Dios encarnado, ¿verdad? Y ahorita pues lo vamos a celebrar precisamente en Navidad. Eso es lo que se celebra, ¿no? Que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, naciendo como un bebé, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Él no tuvo mamá ni papá humanos, fue 100% concebido por obra del Espíritu Santo. Fue un plan y un propósito eterno que Dios tenía al enviar a este mundo por medio del vientre de María a Jesús a este mundo. Y el propósito era precisamente en esa humanidad que nosotros pudiéramos comprender y entender ese mensaje de amor y de salvación, ¿no? Él vino a este mundo, no se quedó como bebé, Él creció, se hizo hombre y entregó su vida y la dio por nosotros, ¿no? Hay dos nombres cuando se le aparece el ángel a María, que le dice que iba a concebir un hijo, y después se le aparece en sueños un ángel a José y le dice, porque él pensaba dejarla secretamente, no quería infamarla, porque fue algo sobrenatural. O sea, ¿quién va a entender? Nunca, jamás en la historia había pasado ni volvió a pasar. Fue un evento exclusivo, ¿no? Imagínate que es fuera del alcance de la mente humana. ¿Cómo fue posible que haya sido concebido por obra del Espíritu Santo, ¿no? Algo sobrenatural. Pero lo que también me impacta es cómo José lo creyó, ¿verdad? Creyó y le dijo el ángel: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que dentro de ella es engendrado por el Espíritu Santo es. Y en ese momento le reveló hasta el sexo del bebé, porque le dijo que iba a tener un hijo. Y su nombre sería, no me acuerdo si ella es Jesús o Emanuel. Emanuel, gracias. Y significa Dios con nosotros, ¿no? Que Él descendió del cielo tomando forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, Él sufrió la cruz. Él iba, en este versículo, Él iba a enfrentar lo más trágico y duro e impactante de su vida, pero no eran los latigazos, no era la corona de espinas, no era la burla, ni la escupitina, ni nada de lo que le iba a acontecer. O sea, lo que a él le turbaba, y lo vamos a ver en otra cita ahorita después de esta, era precisamente lo que iba a experimentar, porque él iba a llevar todo el pecado de la humanidad. Él jamás había pecado. Él jamás había hecho absolutamente nada mal. Y sin embargo, él iba a experimentar toda la inmundicia, todo el pecado, toda la maldad, todo lo terrible del ser humano sobre de él. Pero también lo impactante es que iba a experimentar toda la ira de Dios descargada en su persona a causa del pecado. ¿Puedes imaginar un poco eso? Que porque el pecado causa ira, ¿verdad? Enemistad, separación con Dios. Y todo el peso de la ira, del enojo, de la furia, de todo de Dios a consecuencia del pecado de la humanidad lo sufrió Jesucristo en la cruz. Él no lo merecía, no tenía por qué haberlo pasado, pero lo pasó por amor. Muchas veces el ser humano dice: yo no tengo por qué sufrir o pasar ciertas cosas, ¿no? Pues él no lo tenía por qué, y sin embargo, él se dio a sí mismo como una ofrenda grata, en sacrificio por nosotros. Es impactante, ¿no te emociona, no te motiva, no te anima? ¿No te levantas a ver que el Dios que creó todas las cosas, en esa cruz demostró el amor más sublime y más de mayor impacto? No, Él no dijo te amo,
Él lo demostró entregando su vida en rescate por la humanidad. No hay otra forma en que el ser humano pueda salvarse. No podemos justificarnos, ¿no? La religión enseña que tú por medio de las obras, tú puedes llegar al cielo y te puedes salvar. Y la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, Dios no hubiera tenido que sacrificar en una cruz. Simplemente me porto bien y me voy al cielo como la gente cree. Si fuera así, no era necesario ese sacrificio. Pero fue necesario, porque es imposible que el hombre pueda salvarse o hacer algo por sí mismo, ¿verdad? Y aquí les está diciendo, en vez de que ellos lo animen o algo, él se está preocupando. Aquí vemos un ejemplo de un corazón de siervo amoroso, ¿no? Jesucristo era un siervo amoroso, porque aunque era Dios, dice que se hizo siervo. Y él vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Tenemos tantas cosas que aprender de él. Y algo que quiere producir en nuestro corazón, y dice, no se turbe vuestro corazón. Él era el que iba a sufrir, él era el que iba a padecer, y sin embargo, él se estaba preocupando y ocupándose de la estabilidad emocional, espiritual y todo de sus discípulos. Qué amor, ¿no? Él no se preocupaba ni se fijaba en sí mismo, sino él estaba ocupado y ministrando, sirviendo a la vida de estos discípulos. Y por eso les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y antes de proseguir el capítulo 14, me gustaría que me acompañaran allá atrásito al capítulo 12, versículo 27. Él también experimentó, pero diferente, porque el ser humano se preocupa, se turba, tiene miedo y todo por otros motivos. Él también experimentó turbación, aquí lo dice, pero no por las mismas cosas que el ser humano se preocupa. Y es importante que nosotros seamos como la mayoría de las personas somos egoístas y lloramos y nos preocupamos por nuestro malestar, porque no tengo, porque estoy sola, porque no tengo, porque nadie me quiere, porque sufro, etcétera, ¿no? Y es un corazón centrado en uno mismo, en sus padecimientos, sufrimientos y demás. Cuando tú quitas tu mirada de ti mismo y lo pones en los demás, Jesucristo era eso. Es un Dios que nos enseña a centrar la mirada no en las circunstancias ni en uno mismo, sino en otros, en la necesidad de otros. Pero aquí Él abre su corazón y me impacta cómo declara esto. Y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, me conmueve y me impacta porque él estaba, dice, ahora está turbada mi alma. Estaba turbado, estaba conflictuado, yo creo que era algo terrible y desesperante, angustiante, saber que él siendo santo iba a ser depositado y echado toda la culpa, todos los homicidios, mentiras, abusos, fraudes, secuestros, violaciones, o sea, toda la inmundicia sobre de su persona. Y que iba a haber una separación con el Padre. Yo creo que no podemos entender ni comprender la magnitud de lo que él sintió. Tiene que ser algo revelado.
Porque repito, muchas veces lo tomamos a la ligera y decimos, pues Él era Dios. Y aquí Él dice, y está declarando y confesando humildemente, abriendo su corazón y diciendo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y dice, mas para esto he llegado y a esta hora. Él venía bien definido. Cuando le revela a José que iba a tener ese bebé o ese varón con su nombre llamado Emmanuel, no solamente le reveló la identidad o el sexo de ese bebé, sino también que venía ese bebé con un propósito eterno. Amén. No nada más para estar con nosotros, sino para salvarnos. Pero también eso tiene que ser una revelación. Porque muchas veces no nos conmueve o no entendemos la gravedad del pecado, de lo que hace en la vida del ser humano, porque nos sentimos buenos. Pero sabes que el pecado causa no solamente separación con Dios, te sientes abandonado, te sientes frustrado, sin esperanza, sin propósito, que la vida no tiene sentido, que para qué estoy aquí. Lo sientes monótono, pasa un día y trabajas, vienes, vas, ¿no? Lo que te enseñan en la escuela, naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Sabes que eso no es la vida? La vida es más allá, tiene un propósito tan profundo y tan tremendo para cualquiera de nosotros, porque tú también naciste con un propósito y un plan eterno. Pero no lo identificamos porque nos hace falta esa conexión, esa comunión con Dios, esa intimidad que Él te hace darte cuenta y te revela cuál es el plan y tu propósito en este mundo. Él dice más, esto he llegado a esta hora. O sea, Él estaba definido, yo vine a este mundo, no como la gente dice, no, venimos a este mundo para ser felices, ¿no? Pero según las expectativas del mundo, sabes que nunca te vas a sentir realizado, porque el concepto de felicidad que tú tienes es completamente contrario al verdadero concepto de lo que es felicidad en la mente y en el corazón de Dios. Porque Dios produce no felicidad, sino un gozo permanente y eterno. Pero solamente Él es la fuente de ese gozo. Y entonces me impacta como dice, le diré, Padre, sálvame de esta hora. Por eso me conmueve, a veces uno quiere huir, escapar o algo, cuando algo tienes miedo o temor, ¿no? Pero eso lo dice en sentido humano figurado como nosotros. Dice, ¿y qué diré? ¿No? Padre, sálvame de esta hora, o sea, evita, no me metas en esto, líbrame, no quiero. Dice, no. Y contesta definido, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, he llegado, Dios lo libró y le preservó muchas veces. Lo quisieron matar desde que estaba en el vientre de María, persecución, muchas cosas, ¿verdad? Incredulidad, hasta la actualidad la gente no quiere creer ni acercarse a Jesús, ¿no? Solamente en Navidad es en la única fecha que la gente tolera que le hables de Jesús, pero no dicen Jesús, no, el niño Jesús, ¿no? Pero si tú hablas de Jesucristo, es un nombre que es sobre todo nombre. Lo dice la Escritura, dice, y que en su nombre toda rodilla se doblará.
de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Por eso tú hablas de Dios y no hay problema, pero tú mencionas la palabra Jesucristo y es algo poderoso, tremendo. Dice, más para esto he llegado a esta hora. Él estaba resuelto a sufrir y a padecer. Y dice que fue no con pesar, no con tristeza, dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importó, él fue con gozo, porque aunque iba a sufrir, aunque todo el pecado, aunque iba a haber esa separación, aunque iba a ser eso tremendo, él iba cargando esa cruz y pensando, van a ser salvos, van a ser reconciliados contigo la humanidad, hay esperanza para este mundo. Amén. Amén, amén. Y eso lo impulsó a llevar esa cruz, a ser clavado y a que esa corona de espinas le desgarrara las sienes, porque eran unas espinas tremendas, no como las que se ven supuestamente ahí que le ponen, ¿no? Se las tuvieron que poner con un casco romano para metérselas y le desgarraron absolutamente todo. Y a él no le importó y fue con gozo, porque es lo que lo impulsaba y lo motivaba era la salvación del mundo. El mundo no cree que esté enemistado con Dios, pero el pecado nos separa y enemista con Dios, porque Dios es santo. Amén. Y Él vino precisamente, nos convertimos al pecar y al vivir independientes, poniéndole las leyes y viviendo de acuerdo a como a mí me gusta, como yo quiero, y todo esto sin considerar a Dios, sin conocer a Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él tiene para ti, qué es lo que demanda. Tiene muchas bendiciones, el ser humano solamente quiere las bendiciones sin compromiso. Pero una relación de amor es una relación de amor, pero también de compromiso. Trae bendiciones y beneficios. Y sí, Dios es un Dios que bendice abundantemente, pero para poder tener ese tipo de bendiciones, necesitamos alinear nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros hechos, acciones a Dios. Y volvernos a Dios, aunque sentimos, yo en lo personal, yo pensaba que creía en Dios y que estaba bien con Dios. Pero si no vivo de acuerdo al estándar de Dios, no le conozco. Y aquí él dice que estaba turbada su alma. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado. Me brinqué en el 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. O sea, Jesús es una petición que le está haciendo, que Él iba a morir por ello, ¿no? Y le dice, Padre, glorifica a tu Hijo. O sea, Él necesitó el poder para enfrentar esa situación, aún exaltando el nombre de Dios, ¿verdad? Le dice, Él iba a morir precisamente por nosotros, pero dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud estaba allí y habían oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían un ángel que le había hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo.
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Wow. No nos damos cuenta, desconocemos, estamos ignorantes que hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual. Existe Dios y existe el diablo, el enemigo de nuestras almas. Dios está peleando por rescatar, Él peleó por rescatar a la humanidad y que pudiéramos ser salvados de nuestros pecados. Nos libró de la condenación. Dice que para los que están en Cristo Jesús ya no hay más ninguna condenación. De los que hemos pasado de muerte a vida. El pecado causa muerte en el espíritu del ser humano. Por eso la gente no quiere ni puede acercarse a Dios. No quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. No quiere ni puede agradar a Dios. Y entonces, aquí dice ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El enemigo está peleando por el alma de la humanidad. Cristo quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. El diablo quiere que todos se pierdan y que vayan a condenación, a una muerte eterna, a una separación eterna. El diablo odia a Dios y su venganza o su deseo de destrucción es precisamente destruir este mundo y la humanidad. El mundo es un reflejo de que Él está, dice que ahorita Él es el príncipe de la potestad del aire. Dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Muchas veces dice la gente, ¿por qué Dios no hace nada? Él ya lo hizo todo. Y Él tiene la autoridad y el poder. Pero entonces, ¿por qué el mundo está como está? Es un reflejo de que el mundo le ha rechazado y que el mundo prefiere estar bajo el dominio del enemigo, aceptando el ofrecimiento de él, que lo que Dios tiene preparado y provisto para el ser humano, ¿verdad? Entonces, regresando al capítulo 14, vamos a darle lectura. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ven? El corazón de Dios. Él quiere que nosotros podamos estar donde Él está. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un dicho y la gente dice que todos los caminos llevan a Dios. Y dice la Escritura, habla de un solo camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada religión, cada filosofía, cada secta da una imagen, una enseñanza de quién es Dios de acuerdo a lo que ellos creen o entienden o piensan, ¿verdad? Pero Dios no es religión. La Biblia no es un libro religioso. El propósito de Dios no vino a establecer ningún grupo religioso ni ninguna religión. La religión la creó el ser humano. Y el diablo está feliz porque el ser humano cree que por medio de una religión llega a Dios. Por eso la gente dice, todas las religiones, todos los caminos llegan a Dios. Y aquí dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso aquí no es una religión. Aquí no seguimos a ningún iluminado,
ni decimos que ven aquí porque nosotros tenemos la verdad. Cuando alguien dice que tiene la verdad, se convierte en una secta. Nosotros tampoco somos poseedores de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y su palabra dice que la suma de su palabra es verdad. ¿Qué es lo que el ser humano, todas las religiones adoptan la Biblia, pero ni siquiera la leen? Y agarran fragmentos y la interpretan como quieren. Y podrías decir tú, pues ustedes también. Pues déjame decirte que no es así. ¿Y por qué categóricamente me atrevo a decir esto? Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y dice que así como fue concebido Jesús por obra del Espíritu, algo sobrenatural, también fue escrita de una forma sobrenatural. Dice que los hombres santos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esta palabra, ¿sí? Y entonces, al ser inspirados, escribieron. Entonces, cuando, ahorita me estoy adelantando un poco, pero bueno, el tiempo es muy breve y se me va a ir rápido, se los voy a decir. Cuando Jesucristo va a morir, otra cosa que les dice, bueno, aquí adelante, vamos a seguir leyendo, para que corroborar, no que digan, es que dijo esto, ¿no? Luego dice, si me conocierais también a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a adelantarnos un poquito. Y dice en el versículo 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces esta es la promesa, ¿verdad? Os rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador aquí es paracletos. Es consolador, es abogado. Es alguien que acompaña, que está a un lado. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, nos defiende en cada situación. Pero es el que también nos da la revelación y nos enseña todas las cosas. Entonces, Él les da esa promesa. Cuando Él iba a ascender al cielo, dice, les daré otro consolador, porque Él era el consolador de ellos, ¿verdad? El que los acompañaba, los defendía, los sostenía, les daba fuerza, ánimo, enseñanza, poder y todo. Y ahora había otra promesa, que enviaría al consolador para que estuviera en nosotros y con nosotros. Entonces, cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios, que necesitamos ser perdonados y nos arrepentimos, Él envía su Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, mucha gente por eso no entiende la palabra, le aburre, le da sueño, etcétera. Porque necesitamos al autor de la Biblia dentro de nosotros y es una promesa que Él enviaría. Y el Espíritu Santo es el que nos da la interpretación, nos da la revelación, el entendimiento, la comprensión y todo lo que necesitamos para que estas palabras se hagan vida en nosotros.
nos identifiquemos, nos impulsa y nos anima a tener un estilo de vida totalmente distinto. Y entonces podemos experimentar esa paz. No, el hombre no puede tener paz si estamos enemistados, separados, independizados de Dios. Necesitamos esa fuente de poder porque Él es el que produce esa paz. Por eso dice, yo no doy la paz como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera, pero mi paz es eterna, es permanente y es real, verdadera, ¿no? No te da rebote, ¿no? No después con otras cosas que dices, híjole, yo me sentía bien a todo dar con estas pastillas y esto, y luego ya andas así con crisis peores, ¿no? Con taquicardias, con ataques de pánico, andas delirando, viendo visiones, etcétera. No sabes que la paz no trae reacciones secundarias, ¿no? Sino todo lo contrario. Es algo hermoso y poderoso que tú y yo podemos tener en nuestra vida. Entonces, vamos a leer el versículo 27, bueno, no, el 18. Dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Cuando tenemos al Espíritu Santo, también es un espíritu de adopción. Dice, ya no os dejaré. O sea, ellos les estaba dando ánimo y todo, porque hay un espíritu de orfandad cuando alguien que tú amas se va, ¿no? Y cuando yo me imagino que anticipándose Jesús iba a decir a sus discípulos, cuando vieran que Él se va al cielo, ¿verdad? Bueno, primero cuando muere en la cruz, ¿no? Se les olvidó que iba a resucitar y dijeron, ya se acabó, mataron al maestro. Y ellos estaban escondidos, pensando, pues si lo mataron a él, a nosotros también nos van a matar y va a pasar lo mismo. Y hay una porción en la escritura que estaban cerradas las puertas y todo, y él se les aparece y les dice, paz a vosotros. Y esa es la palabra shalom. O sea, él quiere derramar de su paz y bendecir los hogares con esa paz. Y en aquel entonces, o sea, Dios les enseñó, pero a veces pareciera y diríamos, parece una palabra o algo religioso. Pero Él les decía, se acostumbraba a que cuando llegaban a un hogar, les decía, paz a este hogar, ¿no? Así como una bendición, ¿no? Bendecir ese hogar, ¿no? Y entonces les dice, no os dejaré huérfanos a vosotros. Se anticipó. Yo creo que ellos dijeron, ya nos quedamos solos. Y ahora vamos a correr con la misma suerte, ¿no? Pero no era así. Porque ni era suerte, era un plan y un propósito eterno. Y Dios enviaría al Espíritu Santo, a Él mismo, Dios mismo. Por eso Emmanuel significa Dios con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Son la misma persona y es Dios, en diferentes manifestaciones y facetas, pero es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza. Dicen por ahí que es la fuerza activa de Dios, no. Es el Dios todopoderoso. Es el poder manifestado a la vida del ser humano. Por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Él nos da ese poder por medio del Espíritu, y dice, no os dejaré huérfanos, y vendré, ¿qué? Vendré a vosotros. Era una manera de volver a estar con ellos a través del Espíritu Santo, ¿sí? Qué hermoso. Entonces, ahora sí, vámonos al versículo 27. Bueno, no, 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él nos enseñará todas las cosas. Él es el Maestro. Él nos va a dar el discernimiento, la revelación de todas las cosas.
y os recordará todo lo que yo os he dicho, porque luego se nos olvida todo, ¿no? Pero es algo poderoso, dice, y nos recordará todo lo que Él os ha dicho. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Otra vez vuelve a decir y termina como empezó. No se turbe vuestro corazón, ¿qué? Ni tenga miedo. Hay muchas cosas que pueden producir temor en nuestra vida, ¿no? Y una de ellas, cuando pecamos o vivimos o practicamos el pecado, experimentamos un temor permanente a muchas cosas. Porque el pecado, repito, causa dolor, sufrimiento, soledad, incertidumbre, muchas cosas, esa separación. Pero también hay muchos temores que pueden surgir en nuestra vida. ¿Qué es lo que te está robando la paz en este momento? ¿Un problema financiero? ¿Un problema familiar? ¿Un problema de salud? Que no sabes si qué tienes, o a lo mejor ya hay un diagnóstico por darte. No lo sé, las cosas pueden cambiar así, miren. En un segundo tu vida puede dar un vuelco que dices, esto no lo tenía programado, ¿no? Ni planeado, porque Dios tiene el control. Amén. Él sí sabe y hace según Él dice el designio de su perfecta voluntad. Entonces, el mundo no puede sacar el deseo de su corazón de decir, yo voy a tener paz, ¿no? Porque luego mucha gente dice, a ver, piensa positivo, todo va a estar bien, no va a pasar nada, todo está bajo control, todo bien, todo bien, todo bien. Respira profundo, ¿no? El yoga, la meditación y no sé cuántas cosas. Pero sabes que no es algo que tú puedas sacar o que pueda ser un deseo de tu corazón, decir yo voy a tener paz. Por eso Jesús dijo que mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Y yo vuelvo a preguntar, ¿tienes paz hoy? Pregunté, ¿qué te preocupa? ¿Tienes algo que te preocupe? Ahora te pregunto, ¿tienes paz hoy? ¿Tienes una buena relación con Dios? Que te haga sentir que pase lo que pase, puedes estar tranquilo y confiado. Ustedes saben que depende de la relación que yo tenga con Dios, de lo que tú leas, de lo que tú practiques, de lo que tú creas, porque para practicar pues necesito creer. Si hay duda, incredulidad, ¿no? Le podemos decir a Dios, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Pero algo que es un remedio muy bueno para la incredulidad es la lectura de la palabra. Y también el venirse a congregar. Qué bueno que hoy hayan tomado la decisión de venir a escuchar la palabra, porque dice que la fe viene por el oír de la palabra. Pero tú lo puedes hacer todos los, o sea, es bueno congregarse. No, la lectura de la palabra no sustituye el congregarte, ni el congregarte sustituye que tú no leas la palabra todos los días, que tengas una meditación, un devocional, etcétera. No es muy importante. En base a lo que tú conozcas y a lo que Dios se manifieste en tu vida, es el resultado de la confianza o del temor que hay en ti o en mí, ¿no? Entonces, Dios sí puede decir que todo estará bien, porque Él tiene el control, porque Él es el Todopoderoso, porque Él vive dentro de ti. Y también algo que nos da paz es que si tú has entregado tu vida a Jesucristo,
y Él es tu Señor y te has arrepentido y has creído en ese sacrificio, hay una promesa hermosa que dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso da ¿qué? Paz, da seguridad. Sabes que si mueres el día de hoy, sabes a dónde vas. Y si hay alguien hoy aquí, o alguien que está escuchando o que verá esta predicación y tiene esa incertidumbre, porque mucha gente luego dice, pues es que le preguntas, ¿tú sabes si mueres para hoy, para dónde vas? Y muchos pueden decir, sí, pues al cielo. Y tú le puedes preguntar, ¿pero por qué? Y la mayoría de la gente dice, porque me porto bien o porque he hecho buenas cosas, etcétera, ¿no? Y entonces podemos decirle, ¿sabes qué? Hablarle acerca de esa obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora que es Navidad, ¿sabes cuál es la verdadera Navidad? La palabra Navidad significa natividad, que significa nacimiento. Es un recordatorio que nació Jesús. Pero ¿sabes cuál es la verdadera Navidad? Que Cristo nazca en tu corazón y que nazcas de nuevo. Que nazcas del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento, ese nacimiento, que Cristo nazca en tu corazón. Esa es la verdadera Navidad. Y tú puedes anunciarle y decirle a este mundo que tiene necesidad, aunque no lo reconocemos, ¿verdad? Por orgullo. Pero cuando hay un corazón quebrantado, humillado, humilde, el propósito a veces Dios permite que haya quebrantamiento, sufrimiento en nuestra vida, para que podamos ser humildes y reconocer nuestra necesidad de Dios, porque Él quiere salvarnos, porque Él quiere tener una relación contigo, porque Él quiere tener comunión contigo y quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero el hombre se está autodestruyendo y no quiere aceptar ese regalo ni esa invitación, pensando que estamos bien. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso cuando tú entregas tu corazón y tu vida a Dios, como les decía, dice la Escritura, que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Tienes esa seguridad y esa certeza, dice que el que cree en Él tiene vida eterna, presente, continua. Y si morimos, sabremos que todo este desastre ha terminado y en Él se ha acabado, ¿verdad? Porque hay una promesa que dice que ya no hay más dolor, más llanto, y que Dios enjugará cada lágrima, y que seremos consolados conforme el tiempo que fuimos afligidos, ¿verdad? Entonces, hay promesas gloriosas. Vamos rápidamente a Filipenses 4:7. Ahorita es una realidad que no estamos viviendo tiempos pacíficos, que hay muchas cosas que nos pueden arrebatar esa paz y que nos pueden conflictuar, pero ¿sabes qué? Dios está sobre todo. Y cuando nosotros redirigimos nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios, podemos experimentar esto. ¿Ya están conmigo? 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque la mente es el campo de batalla. Vienen un bombardeo de dardos de fuego del maligno, por eso en la armadura dice que el escudo de la fe con el cual podamos apagar o resistir los dardos de fuego del maligno, porque vienen como pensamientos y nos roban la paz. Pero dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tú no puedes comprender cómo, pero Dios puede producir en tu interior. Y dices, ¿cómo estoy viviendo esto y yo me siento con paz? Te pueden estar atacando, persiguiendo, calumniando, oprimiendo, intimidándote, amenazándote y teniendo muchas cosas
y decir, pero ¿cómo? ¿Será que me volví conchuda? ¿No? O indiferente, porque a veces creemos que la persona muy responsable es la que se preocupa, ¿no? Sí. Entre más se preocupen por los hijos, dicen, no, es que yo amo mucho a mis hijos, por eso me preocupo mucho por ellos. Pero déjame decirte que la preocupación no es síntoma de responsabilidad, sino a lo mejor hasta de irresponsabilidad. Porque si tú fueras una persona de oración, una persona que vive la palabra, la instruye, la enseña, capacita a sus hijos, puedes descansar, porque dice que si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará. Y si se aparta por alguna circunstancia, regresa. Si eres un hombre o una mujer de oración. Pero la gente nada más es preocupona, pero no hace nada. Eso no es responsable, sino irresponsabilidad, ¿verdad? Y entonces dice que la paz que sobrepasa tu entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios promete esa calma y esa tranquilidad interior. Pero ¿sabes qué? Necesitamos tener una actitud de gratitud hacia Dios para poder experimentar esa paz. Yo venía meditando en la carretera, en el trayecto hacia acá, y yo decía, muchas veces el ser humano se aflige, pierde la paz y todo esto por las circunstancias, porque a veces no entendemos y decimos, ¿por qué Dios permite tal injusticia? ¿O por qué Dios está permitiendo tal o cual cosa en mi vida? Y sabes que aún hasta las injusticias Dios las permite porque Dios tiene planes y propósitos, y de ahí sacará cosas gloriosas. Entonces a veces queremos entender el por qué pasa algo para poder aceptarlo. Y Dios me reveló y me dijo, es que no tengo que decirte ni por qué ni para qué, porque mucha gente le pregunta y dicen, ya no le preguntes por qué, sino para qué, ¿no? Pero a veces no vas a tener ni el por qué ni el para qué. Y tal vez sí te lo revelará algo, pero ¿sabes en dónde radica la paz y el descanso? En saber que un Dios justo, bueno, poderoso, tiene el control. Y que todo lo que Él permita en tu vida y en mi vida, aunque parezca una injusticia, dice que todo obra para bien. Por eso dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, según los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero también hay otras verdades en la Escritura que Dios permite todas las cosas porque Él tiene algo que te puede dar paz también en los casos de conflicto. En Jeremías dice, y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces puede que el mundo parezca que se está volviendo en tu contra, que todo se está cayendo, derrumbando, etcétera. Dios tiene buenos planes. Cantábamos hace rato, Dios ha sido bueno, ¿no? Bueno es Dios. ¿Lo crees? Si yo creo en medio de la injusticia, del dolor y de las cosas que Dios es bueno, yo voy a estar tranquila. Yo voy a decir, no sé qué vas a hacer o cómo esto o lo otro, pero tú eres bueno. Como el día que entraron a asaltarnos y que le dispararon a mi esposo y eso, yo dije se me venía una cita que decía que esto redundará en beneficio del Evangelio. Y Dios me decía, y esto traerá un eterno peso de gloria. Yo en ningún momento me pregunté por qué o qué está pasando. Yo dije, algo nos quiere hablar a nosotros, a la iglesia, a los vecinos, al mundo, ¿no? Y así como Jesús estuvo dispuesto a padecer, a morir y todo, yo he aprendido a estar dispuesta a alinearme, a ser humilde
y a que Dios haga y obre lo que yo necesito y como Él quiera. Y eso te trae paz, te libera de todo conflicto, porque su voluntad, dice, es agradable y perfecta. Pero para que tú puedas entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en todo lo que tú vivas, empieza esa cita en Romanos 12:2 que dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tu mente no ha sido transformada por la palabra, no vas a poder comprobar que realmente la voluntad de Dios es algo agradable y perfecto para tu vida. Entonces, se vengan los problemas que tengas, tú puedes estar en las circunstancias. O sea, la gente no tiene paz con respecto a su matrimonio, ¿no? O las circunstancias, problemas con los hijos, ¿no? O por cuestiones donde vive, ¿no? O de cómo tiene que vivir, o ahorita lo que está pasando, ¿no? Que están levantando personas y no sabe uno, mucha gente está así como incertidumbre, ¿no? Ahorita están llegando en motos y matan personas por donde quiera. Y ayer una persona, estábamos aquí afuera y pasaron unas motos y se hace, ¡oh! Y hace, ¿no? No podemos vivir así. Si nuestra vida está callada, nuestra alma está callada en Dios, Dios puede darnos paz. Amén. Ahorita sí, hace poco unos policías le dijeron a mi esposo, pues ándese con cuidado porque ahí donde él vive, en ese pueblo, acaban de secuestrar a un hombre, se lo llevaron. Y ahorita les dijeron que ya no vayan, que ya no bajen los policías para allá, que porque es peligroso. ¿No? Porque ellos traen armas de alto poder y todo. Me dice mi esposo, pues te digo para que ores, pero no quiero que te preocupes, ¿no? Y decimos, es que ahorita está el peligro latente donde quiera o no. Sí. Aunque tuviéramos una ametralladora, lo que sea, dice la palabra, por eso es importante leer la palabra. Dice la palabra que aunque nosotros velemos o guardemos la ciudad, la protección y todo, si no es el que vela la ciudad o el que vigila la ciudad, en vano son los que están ahí vigilando. Y si Dios permite que pase algo, no es que se quedó dormido o se distrajo. Un propósito bueno y eterno se cumplirá. Tu vida no está a la deriva. Si tú has entregado tu corazón a Dios, no está, como dicen, a la suerte, a la deriva, a las circunstancias. Está en las manos de un Dios todopoderoso, pensante y bueno. Porque mucha gente vive así estresada, y si me levantan, y si levantan a mis hijos, y se los llevan y desaparecen, y si me secuestran, y si esto, y si lo otro, ¿no? Tu vida, entrégala y ponla, tu vida, tu corazón y todo tu ser en las manos de Dios. Y vayamos al pie de la cruz y humillémonos todos los días de nuestra vida pidiéndole a Dios que en este día Dios obre y haga su perfecta voluntad en nuestra vida, y que asimismo nosotros podamos corresponder con obediencia y haciendo su voluntad. Entonces voy terminando. Esta paz que dice que sobrepasa tu entendimiento, en el original griego es una palabra que es airene, es una palabra griega que significa unir algo. Si alguien tiene una paz genuina, pues sentimos esa unión en nuestro corazón. ¿Con quién?
con Dios, con nuestro Creador. Y es esa unión sin conflicto, sin consternación. O sea, la paz que Jesús ofrece es una paz que viene de una relación con Él. Es la única fuente de paz, como yo les decía, de una paz genuina, verdadera y duradera. Todo lo demás que el mundo y la gente ofrece es falso, no es permanente. Alguien puede tener todo el dinero del mundo, ir a donde quiera, hacer casi todo lo que quisiera hacer, pero si no tiene a Cristo, no tiene paz. No necesitamos a nadie más ni nada para poder tener paz. Jesucristo es mi paz y es la única fuente genuina y real de la paz. Y pues, si tú eres, o sea, la única condicionante para poder tener esta paz, repito, es que necesitamos ser hijos de Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Y dice que el que cree en Él tiene vida eterna, pero también dice que Él nos ha adoptado, hechos miembros y conciudadanos de la familia de Dios. Y Dios, para poder ser hijos, pues necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento, regresar y volver nuestro corazón a Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Dios como Padre, somos hijos de paz. Y al recibir a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos la mayor relación, la más importante y la única duradera más allá de esta vida. Entonces, ¿tú quieres ser seguidor de ese príncipe de paz? Amén. ¿Tú quieres tener esa convicción de tu destino eterno? Pues ven ahora a los pies de Cristo y busquemos esa fuente de paz en Él. Jesús afirmó: el don de la paz es un don, no es algo que uno pueda desarrollar por uno mismo. Y lo dice en Gálatas 2:20. Con esto termino. Habla acerca del fruto del Espíritu y antes habla del fruto de la carne, que son iras, pleitos, contiendas, disensiones, orgías, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Es algo natural. Por ejemplo, tú te esfuerzas para enojarte. Nuestra naturaleza caída es algo automático. ¡Ah, menuda! ¿Qué me dices? Pero Dios quiere producir el fruto no de la carne, sino del Espíritu. Si tú alimentas el Espíritu y no tus emociones, no tus pasiones, no tus sentimientos, no vas a reaccionar de esa otra forma. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero aquí me quiero enfocar en eso que es paz. Es un fruto y es algo que tú no puedes producir, aunque te propongas y digas: yo quiero y voy a tener paz desde el día de hoy. Que digas: ya no voy a temer, ya voy a confiar. No es algo que esté en ti ni que tú te lo propongas. Es un fruto del Espíritu que solamente Dios puede producir en tu corazón. Y que si alimentamos el Espíritu y somos llenos del Espíritu Santo, Él lo va a producir, ¿qué? De una forma natural y sobrenatural. Porque la vida cristiana no es échale ganas o en tus fuerzas. Es por medio del Espíritu Santo. Y Él dice que es, ¿qué? Nuestro paracletos, ¿verdad? Hoy aprendimos, ¿no? Que es nuestro consolador, que es nuestro abogado, que es nuestro consolador
Y hoy si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, puedes clamar al Espíritu Santo y decirle: te necesito, necesito tu poder, lléname. Yo cuando pasé tiempos muy críticos, sobre todo de duelo, a mí esta palabra consolador fue algo hermoso y sanador y restaurador para mi alma. Porque dice que es Dios y Padre de toda consolación. No hay palabra, no hay persona, no hay nada. Aunque alguien te acompañe, esté contigo en los tiempos críticos de angustia, no va a poder hacer jamás por ti en tu interior. Yo le digo a la gente, cuando está sufriendo, les digo, ¿cómo quisiera como si pudiera meter mi mano en tu corazón y acariciarlo, ¿no? Dios sí puede meter no solamente la mano, sino todo su ser. El Espíritu Santo está dentro de ti. Y dice que es Dios y Padre de toda consolación. Amén. En todas circunstancias, y repito, no sé por lo que tú estés pasando, pero clama al Espíritu Santo y dile: lléname con tu poder, dame de tu gracia para resistir y soportar esta situación, y ayúdame a glorificar tu nombre en estas circunstancias, y que el mundo pueda ver que tú eres Dios. Y Él va a consolar, y Él va a sostener, y Él va a hacer cosas que tú no puedes. Y la palabra también es un bálsamo para tu alma. Son palabras, todo lo que contiene la Escritura. Yo te invito a que hagas que seas, veíamos en la reunión de mujeres el viernes allá en Churubusco, veíamos que el Espíritu Santo, ahorita por poner el ejemplo se me fue la idea. Yo les decía que hablamos pues que el Espíritu Santo nos da ese poder, ¿no? Y podemos nosotros resistir cualquier embate, cualquier situación, porque tenemos ese poder sobrenatural dentro de nosotros. Está a nuestro alcance, está dentro de nosotros. Si hoy tú no has rendido tu vida a Dios, tu corazón a Jesús, ¿sabes qué? Dice que hoy nos está llamando. Hoy es el día de salvación. No te estoy invitando a este grupo ni a que pertenezcas a Ven a Jesús, sino es un llamado de parte de Dios hacia tu vida, que te está diciendo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Que tomemos su yugo, nos enyuguemos y vayamos en la misma dirección, y podamos comprobar que ligera y fácil es su carga. No tienes por qué seguir cargando con el peso de todo lo que está a tus espaldas, en tu corazón. Si hoy tú quieres entregar tu corazón y tu vida a Él, dice: ven a mí, ven a mí. Él es el único que puede darte ese descanso que tú necesitas, la libertad que tu alma necesita, la sanidad que tu mente necesita, tu corazón. Él es el único que puede restaurar. Él vino a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a dar apertura de la cárcel a los presos, pero no habla de una prisión física, solamente también a los que están presos. Pero ¿cuánta gente está libre pero está presa de su angustia, de sus emociones, de la amargura, del resentimiento, del rencor?
de la depresión, ¿verdad? Y no hay esa paz, hay conflicto. Hoy puedes venir y entregar y abrir tu corazón. Oremos en esta mañana. Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de ti. Hoy me arrepiento de la condición en la que me encuentro, Padre. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, que te necesito, Padre. Te pido que entres a mi corazón y que tomes el control de mi vida. Me rindo, Señor, delante de ti, Padre. Reconozco tu poder, tu señorío. Reconozco ese sacrificio, esa sangre derramada por mí, por mis pecados. Y te pido que tú hagas efectivo ese sacrificio en mi vida. Que tú me rescates y me saques, Señor, del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y que pongas mis pies sobre la peña que eres tú. Que endereces mis pasos y mis caminos, y que mi corazón anhele tu presencia, que mi corazón anhele, Señor, tu palabra, que mi corazón anhele hacer tu voluntad, Padre. Hoy me rindo delante de ti. Me declaro en bancarrota espiritual y emocional. Hoy reconozco que necesito no un poder superior como yo lo quiera concebir, sino que necesito al Dios Todopoderoso que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay. Necesito a ese Dios Todopoderoso que me perdona de mis pecados, que me limpia y que me transforma. Te necesito, Dios, en mi vida. Rindo mi voluntad a ti y todo lo que soy, Dios. Y hoy te pido que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y que transformes mi corazón y lo renueves dentro de mí. Y que pueda ser un corazón que te alabe, que te adore, que te sirva, que te siga todos los días de mi vida. Hoy reconozco que estoy perdida y que he sido hallada por ti. Hoy quiero que tú me perdones y que el día que yo parta de este mundo pueda estar delante de tu presencia, y que donde tú estás yo pueda estar ahí. Es una promesa que vimos el día de hoy, que tú fuiste a preparar una morada para que donde tú estás nosotros estemos, Dios. Aquí estoy, Señor. Te entrego todo lo que soy. Con mis manos vacías, mi corazón vacío, y lo vacío. Y quiero que tú lo llenes. Y que tú hagas tu obra, Señor, en mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Padre, yo te pido por cada uno de los que están hoy aquí, Señor, delante de ti. Tú conoces su condición, sus cargas, su levantarse y su acostarse desde que estaban en el vientre de su madre. Tú conoces absolutamente todo, Padre. Hoy te pido que tú te manifiestes en sus vidas, Padre, y que tú los atraigas, Señor, a tus pies, a tu presencia, y que en los momentos que están viviendo ahorita, tal vez críticos, de confusión, de incertidumbre, se puedan convertir en algo seguro, certeza, certidumbre, en fe, en confianza. Un corazón que no mire las circunstancias, sino que tú nos ayudes a caminar por encima de las circunstancias. Y una vida que pueda tener puestos los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, y que tú nos des el poder a través de tu Espíritu Santo para luchar e ir en contra de todo el pecado que nos asedia, y que nos podamos despojar de ese peso para poder seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante y poder llegar a la meta que eres tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
bendiga y tengan un excelente inicio de semana.